Bueno, como les dije, vamos a resolver el ejercicio de la unidad 31, el ejercicio 31.2, la página 1067. Este es un ejercicio de inductor en un circuito de corriente alterna. Para ahorrarnos el proceso de escribir y el tener más espacio, pues sí les pediría de favor que se guíen con el enunciado en el libro de física, volumen 2, de física universitaria. El ejercicio nos dice que suponga que se desea que la amplitud de la corriente en un inductor de un receptor de radio sea de 250 microamperios cuando la amplitud del voltaje es de 3.60 voltios a una frecuencia de 1,60 MHz, correspondientes al extremo superior de la banda de transmisión de AM. Nos piden la primera pregunta, que nos dice que cuál es la reactancia inductiva necesaria para ese inductor en ese circuito. Entonces, debemos tener en cuenta lo siguiente. Tenemos estas fórmulas. Una primera fórmula tenemos que reactancia inductiva es igual al voltaje en el inductor sobre la intensidad. Además tenemos otra ecuación que nos ayuda a encontrar la reactancia inductiva, que es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Listo, tenemos esa. Tenemos la ley de Ohm, que es voltaje, intensidad, resistencia. Tenemos que tener en cuenta las unidades que se trabajan en estos ejercicios, que son la inductancia en henrios, la reactancia inductiva en ohmios, la intensidad en amperios y la frecuencia en hercios o hertz. Ok, entonces tenemos que, nos piden que cuál es la reactancia inductiva, o sea, esto. Podríamos utilizar cualquiera de las dos fórmulas para encontrar ese valor. Como vemos, solo tenemos los siguientes datos. Tenemos intensidad 250 microamperios a la corriente. El voltaje en ese inductor, que es de 3.60 voltios, y la frecuencia de 1,60 MHz. ¿Podemos utilizar esta ecuación de aquí? Sí, pero no tenemos el valor de la inductancia. Habría que calcularlo. Pero podemos utilizar esta fórmula de aquí, que sí tenemos el voltaje en el inductor y la intensidad que se genera en el inductor. Entonces utilizaremos la primera fórmula. Entonces nos dice que la reactancia inductiva va a ser igual al voltaje en el inductor, que es 3.60 voltios, 3.60 voltios, ya 3.60 voltios, dividido para la intensidad o la corriente. Como vemos aquí, tenemos que la intensidad es igual a 250 microamperios. Esta unidad deberíamos transformarla a amperios, y microamperios, en una tabla que la puedan descargar desde internet, nos va a salir que hace referencia a por 10 a la menos 6. Entonces, si queremos transformar esto a amperios, nada más deberíamos multiplicarlo por 10 a la menos 6, quedándonos así: 250 por 10 a la menos 6 amperios. Una vez teniendo las unidades, procedemos a resolver, quedándonos que la reactancia inductiva necesaria para ese circuito va a ser igual a 1.44 por 10 a la 4 ohmios. Esa es la primera, y tenemos la respuesta de la primera pregunta. Entonces la segunda pregunta es: si la amplitud del voltaje se mantiene constante, ¿cuál será la amplitud de la corriente a través de este inductor a 16.0 MHz y a 160 kHz? Entonces, nos está diciendo que el segundo, ¿qué pasaría si la amplitud del voltaje fuera constante? O sea, si los 3.60 voltios fueran constantes. ¿Cuál sería la corriente cuando la frecuencia atraviesa los 16.0 MHz y a 160 kHz? Entonces deberíamos hallar una ecuación, ¿no?, que nos denote que qué pasa cuando el voltaje se vuelve una constante. Y debería interferir en esa ecuación el voltaje y los hertz.
Tenemos la primera ecuación donde tenemos voltaje e intensidad, sí, pero no podemos añadirle el dato de nuestra frecuencia. Y en la segunda tenemos frecuencias, pero no tenemos el dato para añadirle, para que esto se vuelva una constante, el del voltaje. Entonces deberíamos hacer lo siguiente. Entonces deberíamos igualar estas dos ecuaciones y obtener una ecuación donde interfiera y podemos calcular la intensidad o la corriente cuando el voltaje se vuelve una constante. Entonces vamos a igualar estas dos ecuaciones de la reactancia inductiva, porque vemos que va a interferir todos estos datos que se necesitan para obtener esa corriente. Nuestra primera igualdad tenemos que va a ser igual al voltaje en el inductor sobre la intensidad, que eso también es igual a 2pi por la frecuencia y la inductancia. Listo. Ahora necesitamos despejar esta incógnita de aquí, porque necesitamos saber la corriente. ¿Qué corriente fluye cuando el voltaje es constante? Entonces, despejando esta ecuación, nos quedaría la intensidad, la podemos mandar a multiplicar y luego esto de aquí lo podemos mandar a dividir, quedándonos así que la inductancia va a ser la corriente va a ser igual al voltaje en el inductor sobre 2pi por la frecuencia por la inductancia. Listo. Con esta ecuación podemos partir a resolver nuestra segunda pregunta. Pero tenemos que la intensidad, la corriente, va a ser igual al voltaje. Lo tenemos 2 por pi, una constante, frecuencia. Nos están dando las frecuencias, pero no tenemos la inductancia. Deberíamos calcular la inductancia antes de resolver esto. Entonces, podemos calcularla aquí. Aquí está inductancia. Despejando inductancia nos quedaría que inductancia va a ser igual a la reactancia inductiva, que ya la calculamos anteriormente, sobre 2pi por la frecuencia. Por la frecuencia que nos da el dato en la primera parte. Entonces, primero vamos a calcular la inductancia, que va a ser igual a la reactancia inductiva, 1,44 por 10 a la 4 ohmios, 1,44 por 10 a la 4 ohmios, sobre 2 por pi por la frecuencia, 1,60 megahertz. Tenemos que esto está en megahertz, deberíamos transformarlo a hercios. Y este megahertz hace referencia a multiplicar esto por 10 a la sexta, quedándonos así 1,60 por 10 a la 6 hercios por los 10 hercios. Exacto. Entonces, resolviendo esto, nos va a quedar que la inductancia va a ser igual a 1,43 por 10 a la menos 3. Como dijimos, la inductancia está dada en henry. Queda en henry. Y como vemos aquí, pues comprobando en la calculadora nos queda esto. 1,43 por 10 a la menos 3 henry. No, esto está en calculadora tal y cual. Así se debería poner en la calculadora. Tal y como está allí. Bueno, y una vez obtenido la inductancia, sí procedemos a utilizar nuestra ecuación. Nuestra ecuación, donde podemos utilizar esto. Ponemos que la intensidad va a ser igual al voltaje cuando es constante, cuando los 3.60 voltios son constantes, dividido ¿para qué? Para 2 por pi por la frecuencia. Aquí van a colocar las frecuencias que nos piden. Primero tenemos 16 megahertz, 16.0 megahertz, que esto va a ser igual a 16 por 10 a la 6 hertz.
Y también vamos a transformar de una vez estos 160 kHz a Hz. Va a ser igual a 160 por 10 a las 3 Hz. Repito que esto se puede sacar de una tabla. Es una conversión ya establecida. Entonces primero vamos a ver qué corriente fluye cuando la frecuencia es 16 por 10 a las 6 Hz. Recuerden que esto es multiplicado por la inductancia, y ahora obtuvimos listo. Esto es con la primera frecuencia. Entonces, esto en la calculadora nos va a dar un valor de, tenemos en la calculadora los 3.60 voltios, 2 por pi, por la frecuencia que nos establece la primera, 16 por 10 a las 6 Hz, multiplicado por 1.43 por 10 a la menos 3 Henry, que nos va a dar un valor de 2,50 por 10 a la menos 5. Recuerden que la intensidad está dado en amperios. Listo. Entonces tenemos el primer dato y asimismo continuamos con la segunda frecuencia. Bueno, no, para ahorrarnos el tiempo, lo único que cambiamos fue la frecuencia. La segunda frecuencia, que es de 160 por 10 a las 3 Hz. ¿No? Es lo que colocamos aquí. Multiplicamos y nos salió esto, ¿no? 2,50 por 10 a la menos 3 amperios. Aquí está la igualdad de la ecuación donde podemos obtener esta y hacer que este dato del voltaje pues nos interfiera en nuestra ecuación. Tenemos en la calculadora, que nada más cambiamos la frecuencia, 1,60 por 10 a 3, y nos da 2,50 por 10 a la menos 3. Ahora, un lado acá esto. Si recorremos la coma hacia la derecha un espacio, es negativo, ¿no? En el libro está de la siguiente manera. Está, por decir, 25 por 10 a la menos 6, porque se movió a la coma un espacio a la derecha. Y este por 10 a la menos 6 hace referencia a micro. Entonces en el libro está dado como 25 microamperios, 25 microamperios. Ya me confundí aquí, así que es microamperios. Así está dado, 25 microamperios. Y la de aquí está por 10 a la menos 3, hace referencia a miliamperios. Entonces también lo podríamos escribir como 2.50. Otra vez me confundí. Esto no va aquí. Esto va como 250 miliamperios. Y así es como se resuelve este primer ejercicio 31.2 de la unidad 31.